Salutations and welcome. Again, thank you for joining us. It's a blessing that you were able and that you are in the ability to join us. That's a blessing in itself. Thank you so very much. Saludos y una vez más bienvenidos. Gracias por el hecho de poder congregarse. El simple hecho de poder congregarse en realidad es una bendición. Es mi deseo que esté al lado de sus seres amados y que estemos gozando de buena salud. The stages of sin, that is this morning's title. We will go a little bit further than what sin is all about. We will try to find out what goes above and beyond. What are the consequences? If you will be so kind to join us, Romans 6:23. Las etapas del pecado, el título de esta mañana. Vamos a no solamente ver de qué se trata, pero llegar un poco más allá. ¿Qué es el pecado? ¿Cuáles son las consecuencias? Si por favor es tan amable de unirse a nosotros en Romanos 6:23. Let's pray. Heavenly Father, we give you honor, glory. As usual, Lord, I'm surrendering myself, everything about me. I surrender it before you, and I pray that you will be able to use me, that you will be able to oversee everything that is said and done according to the Word, according to the Bible. Padre, te doy gracias por una oportunidad más y te suplico que puedas usarme como de costumbre, que lo que digo y hago sea de acuerdo con tu palabra, de acuerdo con lo que tú has predestinado y predispuesto para tu familia. En el nombre de Jesús te lo pido, para la honra y gloria de tu nombre. Amén, amén y amén. First of all, since we will be talking about the stages of sin, we need to know what sin is all about. Later on, you will find out that we get that word from the Greek, and it actually means to miss the mark. That's sin. You miss the mark. Whenever a participant will shoot an arrow and not hit the mark, in Greek they will say sin. You missed the mark. That's exactly what it means. ¿Qué significa el pecado? El pecado es no pegarle al blanco. Cuando un arquero tiraba la flecha y no le pegaba al blanco, en griego decían pecado. Has pecado. No le pegaste al blanco. En otras palabras, fallamos. Pero, ¿qué es la consecuencia del no darle al blanco? Let's find out in Romans 6:23. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. In other words, the only way that you can have eternal life is if you believe in Jesus Christ, because God is willing to give you eternal life as long as you believe in His only begotten child, His Son, Jesus Christ. You not believing in Jesus Christ means you're missing the mark, you're missing the point. In other words, it's a sin. It's an offense to God. Acompáñenos en Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, pero el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La voluntad del Padre es darle vida eterna en abundancia. Pero la única forma en que usted puede obtener vida eterna es si usted cree en Jesucristo, el Hijo de Dios, porque es por medio de Él la única forma en que Dios puede darle vida eterna. Aun Dios quisiera darle vida eterna, si usted no cree en Jesucristo, simple y sencillamente no puede. Él es el único camino.
El no creer en Jesucristo es la parte A del versículo 23, Romanos 6, porque la paga del pecado es muerte. Usted no cree en Jesucristo, usted automáticamente hereda la muerte, tanto espiritual como física. Y eso lo vamos a ver más adelante. Why do we sin? What is the process that leads us down the path of sin? No one causes you to sin. Not Satan, not demons, obviously not God. It all comes down to your free choice, also known as free will. You choose to sin. So do I. But how? How does it happen? James explains it in the next passage. He let us understand that we actually choose to sin. No one forces you. If you thought that the enemy forces you to sin, sorry to disappoint you. He doesn't. He doesn't have the power to force you to do something. Of course, he will place the plate before you. He will lead you to sin. But it comes down to that old saying. You can lead a horse to the water. You can make it drink. If the horse is not thirsty, he will not drink. If you don't want to sin, you won't sin. We have a perfect sample in Jesus Christ. He was tempted, just like any of us. Only he did not give in. ¿Por qué es que pecamos? ¿Cuál es el proceso que lo lleva a uno por ese camino de pecar? No hay una causa para poder justificarlo. Y nadie lo puede forzar. Ni Satanás, ni los demonios, especialmente nuestro amado Señor Jesucristo. Nadie lo va a forzar a usted a pecar. Puede que en su mentalidad usted diga, el diablo me hizo. No, permítame corregirle. El diablo le puso el plato enfrente, pero usted decidió comer de él. Hay un viejo proverbio inglés que dice, tú puedes llevar el caballo al río, pero no lo puedes forzar a tomar. Si el caballo dice no, no va a tomar agua. De la misma forma, la tentación, el pecado está a la orden del día. Pero la decisión, en última forma, cae sobre usted. La responsabilidad es totalmente suya. Si usted ofendió al Señor, es su culpa. No es ni siquiera del enemigo, porque el enemigo su trabajo lo hace muy bien. Tentarlo. Todo viene bajo nuestra propia elección. Usted elige pecar, yo elijo pecar, pero ¿cómo se hace para que suceda? James lo explica en el siguiente pasaje. Vamos a entender por qué James dice que la elección, el ultimátum, cae sobre nosotros. James, chapter 1, verses 14 and 15. But each person is tempted when they are dragged away by their own evil desire and enticed. Then, after desire has conceived, it gives birth to sin. And sin, when it's full grown, gives birth to death. Okay. Temptation doesn't necessarily come from you. It comes from the enemy. But you are dragged by your own evil desire. By default, we are propense to sin. However, the choice at the end of the day is yours. Santiago, capítulo 1, versículos 14 al 15. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la consecuencia después de que ha concebido da a luz el pecado. La concupiscencia da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado o ya muy crecido, avanzado, da a luz la muerte. Y eso es espiritual y literal, física, por así decirlo. Y se lo voy a probar. Ya que la tentación
la trae el enemigo. Pero al final del día es usted quien decide. No podemos culpar a Dios. Podríamos culpar al enemigo, pero en realidad él solamente está haciendo su trabajo. En una ocasión yo le decía a alguien, uno de los mejores siervos que nuestro divino Señor Jesucristo tiene a su disposición es el enemigo. No, ¿cómo va a ser eso? Al enemigo el Señor solamente le dice, encárgate de fulanito que no me hace caso. Y no lo escucha 2 veces. En cambio el Señor nos pide a nosotros hacer algo. Yo, su servidor, para tomar este liderazgo, este cargo, más de 15 años. Y no lo digo orgullosamente. First, sin begins with a temptation. Now, temptation itself is not a sin. After all, Jesus was tempted, but without sin, according to Hebrews 4:15. And did you know you can stop the sin process right there by rejecting the temptation outright? You can say no, just like Jesus did, and move on. Now, it is easier said than done, right? We all been tempted. No human being on the face of the earth of reasonable age can say that they never been tempted. Everyone's been tempted. If my master was tempted, you've been tempted. So have I. Now, more often than not, we give into temptation because it's been designed with you in mind. My temptations will not knock you out. Your temptation will not knock me out. It's been personally designed. The enemy knows you better than you know yourself. The enemy knows me better than I know myself. Primero, el pecado comienza con una tentación. Ahora bien, la tentación en sí misma no es un pecado. Después de todo, Jesús fue tentado, pero él dijo no al pecado. Hebreos 4:15 nos lo explica. ¿Sabe usted que puede dejar el pecado justo ahí al rechazar la tentación? Pura y simple. Usted puede decir no, simplemente como Jesús lo hizo, y seguir adelante. Pero es más fácil decirlo que hacerlo, porque la tentación fue diseñada con usted en mente. Lo que a usted le tienta y le hace caer es muy posible que a mí no, pero lo que a mí me tienta y me hace caer es muy posible que a usted no, ya que la tentación fue diseñada con usted en mente y mi tentación fue diseñada conmigo en mente. El enemigo nos conoce mejor que nosotros a nosotros mismos. No lo digo con orgullo, pero algunas veces pareciera que hace un mejor trabajo que el que nosotros hacemos. Y eso a mí me desafía a mejorar, me desafía a estudiar más la palabra, a prepararme aún mejor. Genesis chapter 2, verse 17. But you must not eat from the tree of knowledge of good and evil. For when you eat from it, you will certainly die. You must not. If you know that you are prone to drink whenever you are surrounded by friends or even relatives that normally drink, well, since I am not an alcoholic, it's easy for me to say stay away from them. But that's another story when it comes from you. If you are prone to lie or exaggerate things when you're all excited, it will be easier for me to say, calm down, take a deep breath, control yourself. Easy for me to say, I'm not wearing your shoes. However, Genesis 2:17, that's a fair warning. Don't. There are many ways that we could read this verse. If you believe in this loving, caring, peaceful, soft-spoken God, you will read it as, but you must not eat from the tree of knowledge of good and evil. But you could also read it this way. You must not eat, period. I'm not giving you choices. I'm simply saying this is my will, that you will not eat from this tree. If you do, you lose. And what do? We do it. Génesis 2:17.
Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que comas de él, ciertamente morirás. Si usted es de las personas que tiende a tomar bebidas alcohólicas cuando está con sus amigos o inclusive ciertos parientes, muy fácil para mí decirle, absténgase de ellos, no los visite. No soy yo el alcohólico. Si usted es una persona que tiende a exagerar o mentir cuando se emociona, fácil para mí decirle, tranquilo, tome un aliento fuerte o respire profundamente, tranquilo, no se emocione. Pero es más fácil para mí decirlo que para usted hacerlo. Pero en Génesis 2:17 no se nos da una alternativa, no se nos da una lección, se nos da una orden. No comerás. No nos está diciendo a menos que tengas apetito, a menos que no haya otro fruto vigente, no. No lo harás. ¿Y qué es lo que hacemos? Lo comimos. Lo comimos, le guste o no, lo comimos. Suficiente ya de estar señalando Adán, Eva, la serpiente. Suficiente. Comencemos por aceptar nuestras responsabilidades. Yo podría culpar a mi pareja por todo lo que hice. No, fui yo. Lo acepto, me arrepiento, no vuelvo atrás. You must choose to act on the temptation. When James says, when lust has conceived, the conception is the choice of our acting upon the temptation. Now you have gone beyond thinking about it, about sin, and have chosen to act on it. When you choose to act, you have sinned against God. Temptation is a given. Victory is a choice. Can't take credit for that. I heard it somewhere. Can't remember where, but that's a good saying. I wish I was the first one that thought of it. Wasn't so. Keep in mind that temptation will always be around the corner. But if you are a disciplined Christian, mature spiritually, given to prayer, devoted to studying the Word of God, the Bible, chances are the enemy will think twice before attacking you, but will attack you anyways. Oh, yes, he will. I know great men and women of God that the enemy has attacked, and at the end of the day, I scratch my head like, wow, I didn't think that was possible, but it is. The enemy will attack anyone, everyone, anytime, all the time. Be prepared. Don't act upon the temptation. You will end up sinning. But it goes above and beyond. And we will learn about that this morning. It's not just about sinning. It goes further than that. Usted debe elegir actuar en la tentación o no. Cuando Santiago dice, cuando la lujuria ha concebido, la concepción es la elección de actuar en el pecado. Porque la tentación estuvo ahí, pero usted decidió actuar basado en la tentación, entonces pecó, dio a luz el pecado. Ahora se ha ido más allá del pensar acerca del pecado y ha elegido actuar sobre el pecado. Cuando se elige actuar es cuando se aleja de Dios. El Señor le ama demasiado, pero no puede estar en el pecado. Esa es una de las cosas que no puede hacer, estar presente en una vida pecaminosa. No se engañe a sí mismo. Usted puede considerarse una persona piadosa, santa, camino a la gloria, pero en realidad, al final del día, usted tiene que decidir. Sus acciones hablan más fuerte que sus palabras. Hay grandes predicadores y oradores, por así decirlo, que se expresan muy lindo, oran muy bonito, pero que en sí tienen que recapacitar y darse cuenta dónde están espiritualmente.
Porque hay varios tipos de pecado y de eso vamos a hablar esta mañana, conforme nos profundicemos. The book of Isaiah, chapter 3, verse 9, says, "The look on their faces testifies against them. They parade their sin like Sodom and Gomorrah. They do not hide it. Woe to them. They have brought disaster upon themselves." I am not proud when I say I have offended the Lord and I have sinned against him. I got on my knees and I repented. I used to tell my friends, I won't be caught in sin more than a couple of seconds. The moment that I know I offended the Lord, I'll fall on my knees and repent. But the book of Isaiah tells me that that's not the case with everybody. The book of Isaiah tells me that there is people that is actually proud of their sin and they parade it. Not long ago, I saw a person holding the American flag and a sign that said, "Selfish and proud." There are many sins, and pride is one of them. And we need to repent. Every now and then, I surprise my children and my wife because we will be praying, and all of a sudden I would just look at them and say, "Son, Joshua, please forgive me. If I said something, if I did something, I'm sorry." He looks at me like, "Where did that come from?" Then I look at my little princess and I will do the same thing. I'm not ashamed to get on my knees. I'm not proud to beg. I look at her and I gently say, "Sweetheart, I'm sorry if I offended you, if I said something." My wife, I lost count of the amount of times that I have gotten on my knees, out of the blue, and just tell her, "I'm sorry, please forgive me." What? Why? I might have said something. I might have thought something. Now, if I do that to my loved ones, how much more to the one that gave it all for me? Isaías capítulo 3, versículo 9. La apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado. No lo disimulan. Ay de sus vidas, porque amontonaron mal para sí. Yo sé que he ofendido al Señor y no estoy orgulloso de eso. Yo sé que he pecado contra mi Dios y me arrodillo y le pido perdón. Pero Isaías 3:9 me dice que eso no es el caso con todas las personas. Hay personas las cuales se enorgullecen de su pecado. Pecado. Parece que dije pescado, pero no, pecado. Y la razón es porque son llenos de orgullo. Recientemente miraba a un individuo con la bandera americana y una pancarta que decía: "Orgulloso de ser arrogante". La arrogancia es un pecado, de lo cual tenemos que arrepentirnos. Hay muchos tipos de pecado, y lo vamos a ver esta mañana. Pero la humildad es algo que el Señor aprecia. No sea orgulloso, aprenda a pedir perdón. No me gustaría ponerme a mí como ejemplo en este caso, pero soy la única persona que conozco lo suficiente como para poder compartirles abiertamente lo que sucede. Hay veces que sorprendo a mi familia cuando estamos orando, hay veces por lo menos una vez a la semana quizá, o al mes, 2, 3 veces, no sé. La idea es de que cuando el Señor lo pone en mi corazón, le digo a mi hijo mirándolo a los ojos: "Hijo, perdóname. En lo que te haya ofendido lo siento mucho". Y lo primero que hace es: "No, papá, no". Tiene un corazón tan noble esa criatura. Y me dice: "No, papá, no". Pero yo le digo de igual manera: no soy nada orgulloso. Hay veces que me pongo de rodillas, veo a mi princesa a los ojos y le digo: "Amorcito lindo, perdóname. Si te ofendí, te herí". Y algo que me hace pedazos por dentro, y estoy batallando las lágrimas en este momento, es de que esta princesita siempre se me tira a los hombros, por así decirlo, pero me abraza del cuello y me dice: "Papi, eres lo mejor. Eres el mejor papá del mundo".
eso me impulsa y me obliga a ser un mejor padre. Es de la misma manera con mi esposa. Hay veces que estamos comiendo o cualquier cosa, de repente siento de Dios de pedirle disculpas, le tomo la mano o donde estemos. No me da vergüenza decirlo en voz alta. Perdóname, perdóname. Si te ofendí, te hice daño, cualquier cosa que haya dicho, perdóname, perdóname. No soy nada orgulloso cuando se trata de aceptar mis errores. Es por eso que no puedo entender cuando Adán señaló a Eva y Eva señaló a la serpiente. Suficiente de estar señalando, suficiente. Tomemos la responsabilidad de lo que hemos hecho. Aceptemos la culpa de lo que de la forma en que hemos actuado. No señalemos más a nuestro prójimo. Por mucho tiempo yo culpaba a mi pareja. No, yo tengo la culpa. Yo soy culpable al final del día. Por lo consiguiente, Exodus chapter 34 and verse 7. Keeping mercy for thousands, forgiving iniquity and transgression and sin. Now pay attention to this verse because this is the key right here. Keeping mercy for thousands, forgiving iniquity and transgression and sin. And that will by no means clear the guilty. Visiting the iniquity of the fathers upon their children, and upon the children of the children, and to the third and fourth generation. Part A of Exodus 34:7 clearly tells me that the Lord is able and loving and caring, keeping mercy for thousands, forgiving iniquity and transgression and sin, and that will by no means clear the guilty. But something that really caught my attention is the fact that my children will inherit whatever I did if I don't clear it out. And that's what really moves me, really got me thinking. Before we had children, you don't want to know. Before we had children, there was no way I could ever thought that I would carry the title of pastor. Pastor Will. But then children came, and I realized that I don't want them to inherit anything from me. So I got my act together. Exodus 34:7, my friends, reminds us that not only sin, but transgression and iniquity. And that's what we're going to be looking at this morning. Éxodos 34:7. El que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, transgresión y pecado, el que no tendrá por inocente al culpable, el que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. La parte A me hace ver de que el Señor es piadoso y que Él está dispuesto a perdonarnos. Pero la parte B de este versículo es la que me hizo pensar. Él castigará al culpable, los hijos de los hijos de los hijos. No que Él vaya a castigar a los hijos por el pecado de los padres. No se confunda, eso no es lo que está diciendo acá. Pero está diciendo que si yo no arreglo mi situación, mis hijos van a heredar todo lo malo que yo hice. Y se lo voy a explicar detenidamente, ya que la Biblia nos da a entender de que Él es piadoso y justo y visita la transgresión y la maldad hasta la cuarta generación. Pero sus bondades son infinitas hasta la 10ª y 100ª generación. Vea lo hermoso que es nuestro Señor. This indicates that sin, transgression, and iniquity are different in some way, more than one way, and I will show this to you. They represent
increasing levels of falling short of the glory of God, according to Romans 3:23. So if there are different levels, sin is sin, don't get me wrong. But you can go further than that. Remember what I said earlier. There are different levels. After all, this morning's title is The Stages of Sin. So, comes on, keeping in mind that the battleground is the mind. And in the mind originates all kinds of things, even physical illness. Now, this may shock you, but I'm going to prove it to you. Esto indica que el pecado, la transgresión y la iniquidad son diferentes, de alguna manera, y más de una en realidad. De hecho, representan niveles crecientes de estar destituidos de la gloria de Dios, de acuerdo con Romanos 3:23. Recuerde que a un principio le dije que estudiaríamos las etapas del pecado. Después de todo, ese es el título de esta mañana. ¿Pecado es pecado? Sí, Señor, yo estoy de acuerdo con usted, pecado es pecado. Pero podemos llegar más allá. ¿Sabía usted que puede llegar al grado en que, como dijo Pablo, entréguenlo en las manos del enemigo para que su alma se salve? Hay personas que han llegado a un nivel. Mi pastor decía, yo no conozco ninguna persona que haya llegado a ese nivel. Para la gloria de Dios, yo tampoco conozco a nadie, pero las hay. Y se lo voy a probar esta mañana. Leviticus chapter 16, verse 21. And Aaron shall lay both his hands upon the head of the live goat, and confess over the goat all the iniquities. According to Strong's, that would be 5771. Of the children of Israel and their transgressions. Strong 6588. Even all their sins. Strong 2403. And he shall put them upon the head of the goat, and shall send him away by the hand of a man that is readiness into the wilderness. Let me bring this in a sentence that you will be able to understand. Every year they will get a live goat, and Aaron the priest will pray upon the goat and will put every single sin of the entire nation of Israel over this goat. And then they will set it free in the wilderness. But by me saying all kinds of sins, there are some sins out there that are really, really horrible. I won't even mention them because they are gone far above and beyond. But this morning, I want you to understand the difference between sin, iniquities, and transgressions. Levíticos 16:21. Y Aarón pondrá ambas manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades, de acuerdo con Strong es el número 5771, de los hijos de Israel y todas las transgresiones. Strong 6588. Y todos sus pecados, Strong 2403. Y los pondrá sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará por mano de un hombre preparado al desierto. Para que me entienda, lo voy a parafrasear. Una vez al año tomaban un chivo expiatorio en el cual Aarón ponía sus manos, y en ese acto de poner manos, por eso es de que hay que tener cuidado a quién le pone manos. Esto es otro tema, lo voy a tocar en el futuro. Cuando va a orar por alguien, no se apresure en poner manos, tome su tiempo. Si es guiado por el Espíritu Santo, bueno, de lo contrario no lo haga. Entonces venía Aarón y ponía sus manos sobre este chivo. El hecho de poner sus manos indicaba que los pecados, las transgresiones y las iniquidades del pueblo de Israel caían sobre este animal. ¿Se imagina usted la suerte que le corría a este animal? Ni me lo quiero imaginar, porque una vez más allá del pecado es algo atroz, algo horrible, algo asqueroso. Pero entonces este animal era así liberado en el desierto y se llevaba así toda la maldad del pecado de la nación.
Now, the definition of sin. Strong's dictionary will be H2403. And sin is an offense. For example, a single event. Sin is anything that comes short of the glory of God. Again, Romans 3:23, for all have sinned and come short of the glory of God. I offended the Lord. I'm sorry. I lie over something. God, I'm sorry. Please forgive me. I lie. I offended you. I sin against you. I'm sorry. Don't do it again. Okay. We move on. Now, what is the difference between sin, transgression, and iniquity? Definición de pecado. El diccionario Strong lo califica como H2403. Pecado. Un delito, es decir, un solo acontecimiento, no es repetitivo. Pecado es algo que viene y nos acorta de la gloria de Dios. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Mentí de alguna forma. Señor, perdóname. Ayúdame a salir adelante y no volverlo a hacer. Ok. Arrepiéntase, olvídelo y siga adelante. Es un pecado. No lo estoy diciendo ligeramente. Entiéndame, es un pecado. Tiene que arrepentirse. No porque es un pecadito, pecadote, una ballena. No. Todo es igual. No existe aquello de que ofendí a Dios no más tantito. Si lo ofendió, punto y aparte. Necesitamos arrepentirnos. No lo volvamos a hacer. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el pecado, iniquidad y transgresión? Now, the definition of transgression. Please pay attention to this. It gets interesting. Strong's Dictionary, H6588. Transgression. A revolt, whether it be national, moral, or religious. Rebellion. That is a rebellion. Repeated sin becomes outright rebellion, which is as the sin of witchcraft. 1 Samuel 15:23. An evil man seeks only rebellion. Therefore, a cruel messenger will be sent against him. Proverbs 17:11. Ever wonder why sometimes the enemy attacks you? Why always something going on after the other? Proverbs 17:11. You might want to read it over and over again. Hebrew meaning of transgression. A willful deviation from and therefore rebellion against the path of godly living. Greek meaning of transgression, to go beyond, overstepping the limits. When you sin, you step over the limits. But your transgression goes over and beyond. It's like you start to enjoy it. Now, don't get me wrong. The Bible clearly states there is pleasure in sin, and I do agree 100%, but that doesn't give you license to sin. On the contrary, that makes you stronger, wiser, and better. Why? Because you have chosen not to sin. As a matter of fact, Paul said that Moses had the choice to stay in Egypt and enjoy the pleasures of that lifestyle, but instead he said, no, I will live in the desert with my people. That's a perfect sample. Someone chose, and he chose right. What will you choose? So, the difference between sin and transgression is that you offended the Lord once and you went back in order. Transgression, you offended the Lord once, you enjoyed it and you just kept going. Definición de transgresión. Por favor, présteme su indebida atención, ya que acá se torna un poco, diría yo, más interesante, pero en realidad, hasta ahorita lo que he dicho, espero les sea de interés. El diccionario Strong lo califica como el número H6588, transgresión, una revuelta, ya sea nacional, moral o religiosa en este tipo. Rebelión. La transgresión se convierte en rebelión. El pecado repetido se convierte en rebelión absoluta, que es como pecado de brujería, de acuerdo con 1 Samuel 15:23. Proverbios dice, el hombre malo solo busca rebelión, por tanto, se enviará un mensajero cruel contra él. Proverbios 17:11. ¿Se ha preguntado usted por qué algunas veces hay algo repetitivo, hay algo que lo está fastidiando, lo está molestando, qué sé yo? Debería de estudiar Proverbios 17:11.
No solamente estudiarlo, pero ponerlo en práctica. El hombre que busca lo malo, lo cruel, la rebelión, en otras palabras, la transgresión, el Señor siempre tiene un mensajero que enviarle. En otras palabras, el Señor no se le pasa nada por alto. El Señor está en control de todo. El significado hebreo de transgresión: una desviación voluntaria, por lo tanto, una rebelión contra el camino de la vida piadosa. Significado griego de transgresión: ir más allá de traspasar los límites. Cuando usted peca, usted traspasa los límites, pero regresa a sus casillas. Pero aquel que ha adoptado la transgresión no solamente peca, sino que lo disfruta y va más allá. No me malinterprete, hay placer en el pecado. La Biblia lo dice. ¿Por qué pecamos? ¿Por qué pequé yo por tantos años? Porque había placer en él. Pero no es hasta que uno vuelve en sí, en sus casillas, y dice: no, esto que estoy haciendo está mal. Lo van a heredar mis hijos, va a ser algo horrible en sus vidas. Esto no puede ser. Tengo que ponerle un alto en el nombre de Jesús. Por amor a mis hijos, por amor a mi familia, por amor a mí mismo, pero sobre todo por amor a aquel que murió en una cruz por mí. Definition of iniquity. Strong's Dictionary will be H5771. Iniquity: perversity that is moral, evil, thus sin, when repeated against the knowledge of God. You know that's wrong and you keep doing it. Because transgression, which, if it continues long enough, eventually, pay attention to this, eventually becomes iniquity, which perverts the flesh. Now it is getting physical. The perversion changes the DNA, RNA structure of the flesh and beliefs. Not only the flesh, but also the beliefs and attitudes, resulting in genetic. The result will be genetic changes that are passed on from generation to generation. Yes, you heard me right. Your children were inherited. This is the way high blood pressure, alcoholism, sexual perversion, jealousy, anger, fear, etc. are passed down from generation to generation. Like racism, greed, idolatry, they all run in families. Have you noticed how a doctor, when diagnosing cancer, the first thing they ask is, did any in your family have this particular type of cancer? That explains a lot. First of all, in order for you to inherit something physical, it has to be inherited spiritually. Not many preachers will tell you this. They are interested in keeping you happy, and as long as they are getting the tithes and offering, they will be happy. Not me, my dear. I will tell you exactly the way it is. If you have something, you have to rebuke it and break down those chains in the name of Jesus and through the power of the Holy Spirit. Alone, you will not be able. If you have inherited anything from your past, make sure that you will not pass this on to your children. That's another, I guess that will be another series in itself, breaking down strongholds. I did bring this up to the congregation a few months ago, but it's fair to remind you, we are fighting against spiritual beings. It's not about flesh and bones, it's about spiritual beings. So you have to be prepared, be able to fight the fight, knowing that the Lord has already given you victory in Jesus' name. Definición de iniquidad. Acá se pone más interesante aún. Strong's lo califica iniquidad como el número H5771, perversidad, es decir, maldad moral. Así, el pecado, cuando se repite contra el conocimiento de Dios, se convierte en transgresión, que si continúa lo suficiente, eventualmente se convierte en iniquidad, que pervierte la carne. Aquí ya se pone físico. Aquí ya estamos hablando de carne y hueso. La iniquidad pervierte la carne. Esta perversión cambia la estructura del ADN, ARN, de la carne. Y las creencias también. No solo la carne, no solo lo físico, sino las creencias y actitudes
que resultan en cambios genéticos que se transmiten de generación en generación. Sí, mi amado hermano, el pecado se hereda, como usted lo puede ver, así como el cáncer, así como la diabetes. Esta es la razón por la que la hipertensión arterial, el alcoholismo, las perversiones sexuales, los celos, la ira, el miedo, etc., se transmiten de generación en generación. El racismo, la codicia, la idolatría son hereditarios. ¿Por qué cree usted que lo primero que el doctor le pregunta al paciente es: ¿hay alguien más en tu familia que tenga este tipo de cáncer? Para usted heredar una enfermedad física, primero tuvo que haber heredado algo espiritual. Si usted heredó algo espiritual, tiene que romperlo. Pero no se emocione en estos momentos que se lo estoy diciendo y comienza a reprender, y es lo que tendemos a hacer. No, mi amado escucha, es algo que usted tiene que poner en práctica aún cuando ya se le haya olvidado lo que su servidor le recordó esta mañana. Algo que usted tiene que hacer consecutivamente todos los días, reprender cualquier herencia que sus padres, sus abuelos le hayan heredado. Y rómpala para que sus hijos no lo vayan a heredar. Suficiente con lo que usted ya ha sufrido. Todos los días nosotros rompemos con cualquier cosa, cualquier por pequeña que sea. Si me acuerdo de algo que mis abuelos hacían, si me acuerdo de algo que mis padres hacían, si me acuerdo de algo que yo hice, soy lo suficientemente hombrecito como para decir: Padre, en el nombre de Jesús yo lo rechazo, rómpelo en el nombre de Jesús por el poder del Espíritu Santo. Usted tiene la autoridad. Pastor Will, ore por mí. Pues le tengo buenas noticias. Estoy orando por usted, pero también usted tiene la autoridad. Usted puede hacerlo por sí mismo. Le animo a que lo haga en el nombre de Jesús. Recuerde quién es usted en Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Now, this is very interesting. The progression from sin to transgression to iniquity, bondage in that particular area, whatever it is that you are fighting, is illustrated in James 1:15. It says, then when desire has conceived, it gives birth to sin. And sin, when it is full grown, brings forth death. Death. Many of you thought that was a spiritual death. Yeah, spiritual death, but also physical. Just as I explained a few seconds ago, if sin is contemplated, it will give birth to transgression. When transgression is fully grown, comes iniquity. And when iniquity takes root, your children, not only yourself, but also your children and children's children, will have to pay for it. Why is that? When you have the authority and the power to get rid of it. Now, so far, I know that I have bombarded you with all this information, and most of it is actually bad news. If you're going through something, if you're battling and struggling in an area in your life, all of this is like bad news. Not so. I have something very important to tell you before we dismiss this morning. La progresión del pecado a la transgresión, a la iniquidad, en otras palabras, esclavitud en esa área en particular que usted está batallando, se ilustra en Santiago capítulo 1, versículo 15. Entonces, cuando el deseo ha concebido, da a luz al pecado. Y el pecado, cuando es adulto, da a luz la muerte. Hasta hace poco usted creía que esa era una muerte espiritual, pero como se puede dar cuenta, también puede ser una muerte física. Ahora bien, yo le hago esta pregunta: si usted tiene el poder y la autoridad en el nombre de Cristo Jesús para romper esas ligaduras y esas ataduras, ¿no lo haría por amor a sus hijos? ¿No lo haría por amor a sus seres amados? Ya que lo heredamos. Yo estoy de acuerdo, heredé muchas cosas de mis abuelos y mis padres, pero para la gloria de Dios, prácticamente todos los días, no le voy a decir que lo hago todos los días, pero prácticamente todos los días nos unimos, oramos, y en medio de la oración comenzamos a reprender. Y es curioso, cuando tomamos autoridad, el enemigo sabe que somos más poderosos por aquel que tenemos dentro que por nosotros mismos. Yo claramente se lo digo al enemigo, inclusive algunas veces mi esposa me corrige, pero lo que yo estoy diciendo es: yo no soy nada, no valgo, es más, mis buenas obras, de acuerdo con Pablo, son como trapos de inmundicia, pero yo reconozco quién soy en el nombre de Jesús y en Jesucristo mismo. Yo reconozco que soy su hijo y que tengo la autoridad de romper cualquier cadena.
siempre y cuando tenga disciplina. Ahora bien, yo sé que le he dicho, lo he bombardeado con mucha información y mucho de esto es malas noticias. Hasta ahorita todo lo que sabemos es de que si seguimos en la inmundicia en que estamos, vamos mal. Pero le tengo buenas noticias antes de que nos despidamos esta mañana. There is a verse in the Bible, just like last week. Remember last week I gave you a verse from the book of Revelation. I hope that you were reminiscing in this particular verse and that you're still thinking about it, and don't forget who you are and where you're going to be sitting. Well, I have another powerful verse for you this morning before we say goodbye. Would you come with me to Ephesians chapter 3, verse 20? I trust that you have your Bible. By now, you should know that we are about the Bible, we are based on the Bible, and we do whatever the Bible says. And this is what Ephesians 3:20 says. With God's power working in us, God can do much, much more than anything we ask or imagine. Let me put it in other words. With God's power working in your favor, there is no condemnation, there is no shame, there is nothing holding you back. Everything is a lie of the enemy. Nightmares, addiction, whatever it is. Even though some deny the fact that there are addictions, they call them differently. That's another series in itself, and I will be going into that in the future. But right now, let's just call them addictions for sake of time. Whatever it is, in the name of Jesus, I pray that the Lord will give you the strength as long as you have the discipline. Keep in mind, I can spend my entire life interceding for you, but if you do not have the discipline, there's not much I can do for you. So I pray this morning that in the name of Jesus, before we are dismissed, the Lord will bless you and give you the strength. Hay un versículo que quiero dedicarle a usted esta mañana. Yo sé que muchas malas noticias, pero bueno, tengo una noticia excelente. ¿Se acuerda del versículo de la semana pasada? Espero que aún esté pensando en ese versículo. Lo que usted es, a dónde usted va y dónde va a estar sentado. Ese versículo es impresionante y me anima y me ilusiona mucho pensar en que heredaremos y juntos reinaremos con Jesucristo. Pero ahora, conforme abre su Biblia, y deseo que en realidad tenga ahí su Biblia, para estas alturas usted tiene que saber que somos una congregación cementados en la Biblia, basados en la Biblia, arraigados en la Biblia. Lo que la Biblia dice, punto y aparte. No lo cuestionamos. Efesios 3:20 dice algo muy hermoso y se lo dedico esta mañana. A Dios que, desplegando su poder sobre nosotros, es capaz de realizar todas las cosas incomparablemente mejor de cuanto pensamos o pedimos. Algo glorioso por lo cual podemos meditar esta mañana. Pero Dios, que es capaz de perfeccionar lo que comenzó en usted, cual sea el problema. Yo voy a orar por usted esta mañana, pero si usted no tiene la disciplina, si usted no tiene la fuerza, la cual depende de usted. Hay veces que queremos que el Señor haga un milagro en nosotros. Señor, quítame esto. ¿Se ha dado cuenta que algunas veces el Señor dice no? ¿Sabe por qué? Porque el Señor sabe que usted puede hacerlo. Usted tiene la disciplina, usted tiene la última palabra. La tentación la tendrá ahí presente mañana, pero acuérdese, un simple no y reprender al enemigo en el nombre de Jesús basta y sobra. ¿Cuál es la clave? No hay claves. Simple y sencillamente siga lo que las Escrituras dicen. El momento en que venga la tentación, Satanás, aléjate de mí en el nombre de Jesús. Porque así dice la palabra de Dios. Let me pray for you before we are dismissed. And keep in mind, I can do all things through Christ who gives me strength. Heavenly Father, I pray in the name of Jesus that you will bless these beautiful people, whether they are listening to us for the first time or they do it regularly. I pray that you will give them the strength, the wisdom, the power, and the courage. But it will only happen as much and as long as they will have discipline and they will want to go further. There is pleasure in sin, but if we are able to say no to sin, we will reign with you for eternity. What a beautiful promise. Padre, te pido en el nombre de Jesús que tengas misericordia
no solamente de mí, pero de todos aquellos que me escuchan, ya sea la primera vez o consecutivamente. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que los bendigas grandemente. Para la honra y gloria de tu nombre, Padre, yo te pido que por favor atiendas al clamor de tu pueblo. Los guardes, los libres, les des ánimo, fuerza y entendimiento conforme ellos se disciplinen y quieran salir adelante. Porque una cosa es tener disciplina y otra cosa es querer salir adelante. Pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. En el nombre de Jesús, Señor, yo te lo pido para la honra y gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. May the Lord bless you, keep you and protect you. May the Lord give you peace. Que el Señor le bendiga, lo guarde y lo proteja y que le dé paz. En el nombre de Jesús. Amén.